Este problema lo que nos dan es básicamente una familia de matrices, n por n, cuyos elementos nos dicen que son los números desde 1 hasta n cuadrado. Lo que ocurre es que estos pueden aparecer en algún orden, no necesariamente, no hay un orden específico para el cual aparezcan, en algún orden. Y de todos estos ordenamientos posibles, vean que de hecho habría n cuadrado factorial posible matrices usando estos números. Nos piden determinar cuál es el menor y el mayor rango posible, o sea, son dos preguntas de este tipo de matrices. Entonces, un primer ejemplo que uno puede verificar es qué pasa si ponemos en orden los números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Digamos que esta es una de las primeras matrices que uno podría considerar para algún en específico. Y podríamos examinarlas un poco. En realidad, la 2 por 2, uno podría ver con el determinante. El determinante es menos 2. Lo importante es que es diferente de 0. Tenemos que este es invertible. Y si vamos a la 3 por 3, podríamos también intentar calcular el determinante y ver si es invertible o no. Si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que no es invertible. No lo voy a calcular, sino que voy a ponerle más atención a este ejemplo 4 por 4. Y es porque ocupamos un método para poder determinar el rango de estas matrices de forma más sencilla. Y aquí lo que podemos hacer es observar, bueno, cómo estamos escogiendo estas matrices. Si ponemos números en orden, completando primera fila, luego segunda fila, luego tercera fila y así sucesivamente, lo que estamos haciendo es poner los siguientes n números. O sea, en general, pondríamos en el n más 1, el n más 2, n más 3, 2n. Ponemos siguiente fila, sería 2 veces el n más 1, 2 veces el n más 2, 2 veces el n más 3, 3n. Y así sucesivamente tenemos n por n menos 1 más 1, n por n menos 1 más 2, hasta n por n, o n cuadrado. Entonces lo que podemos ver es que siempre tenemos este más 1, más 1, más 1, más 2, más 2, más 2, más 3, más 3, y así. Y vamos a ver que las filas de esta matriz son generadas por dos vectores. Por el vector que va de los números desde 1 hasta n, y el vector donde todas sus entradas son n, o que es lo mismo el vector que tiene todas las entradas 1. Y eso lo podríamos ver también haciendo reducción por filas, porque si nosotros tomamos la fila i y le restamos la fila anterior, lo que tenemos es el vector de n, ¿verdad? Que esa es la diferencia entre filas. Entonces podemos hacer una reducción gaussiana, vamos a hacer una reducción por filas y obtener la matriz 1, 2, 3, n y todas las demás entradas, todas las demás filas que sean n. Y no es difícil ver que estas dos filas son LI, ¿verdad? Porque 1, 2 hasta n no puede ser un múltiplo escalar de 1, 1, 1, ya que no todas sus filas, no todas sus entradas son iguales. Entonces eso nos dice que existe una matriz cumpliendo las condiciones con rango 2. Con rango igual a 2. O sea, el mínimo es 1 o es 2. Podemos verificar que ese rango no es 1. Y para eso, bueno, vean que el rango de A siempre es diferente de 0, en general. El rango de A
es diferente de 0 porque A es diferente de 0. Esa es la única matriz con rango 0. Y si el rango de A es 1, eso quiere decir que todas las filas de A son un múltiplo escalar de una de las filas. Entonces tendríamos, bueno, un lambda, bueno, digamos que lambda 2v, lambda 3v, hasta lambda nv, básicamente. Entonces, podemos ver que eso no pasa, porque si el 1 aparece en la fila I, el 1 aparece en alguna fila, entonces digamos que es una fila I, y aquí encontramos el 1 en alguna posición. ¿Okay? Y digamos que aparece también una columna J. Entonces, consideremos los elementos más grandes de esta fila y de esta columna de la fila I. Hay un elemento, digamos que A, pues A, el mayor elemento de la fila I. Entonces, tenemos que A es mayor o igual que N. ¿Por qué? Porque en esta fila hay N elementos, todos distintos. Entonces, para que A sea mínimo, tendrían que ser unos 3 hasta N. Y no sabemos qué va a aparecer, pero como A es el menor, es el mayor de una lista de N elementos, A es por lo menos N. Y podemos hacer lo mismo con B. Podemos tomar un B que sea B el mayor elemento de la columna J. Entonces, si esta es una fila, digamos que esta es una fila U, y como todas las filas son un múltiplo de otra fila, como el rango es 1, una fila genera todas, pero como todas son no 0, todas son diferentes de 0, cualquier fila genera las demás. Entonces, para generar de U esta fila, digamos que W, tiene que aparecer un B en la misma entrada, en la misma columna que el 1, o sea que el múltiplo escalar sería B. Entonces, B por U sería W. Entonces, asumiendo que el rango es 1. Y esto implica que hay una entrada aquí que es en la misma columna que aparece la A, que sería A por B. Pero vean que aquí B también es mayor o igual que N. Y esto implica que A por B es mayor o igual que N cuadrado. Con igualdad, bueno, para que haya igualdad se necesita que A sea N y B sea N. Pero A es diferente de B, ¿verdad? A es distinto de B. Y esto implica que A es mayor que N o B es mayor que N. Y eso nos dice en general que A por B es mayor estricto que N cuadrado. Y esto no puede ocurrir porque las entradas de A son números desde 1 hasta N. Eso nos dice que en general el rango es mayor que 1. Rango de A es mayor que 1. Y como tenemos un ejemplo, en rango 2, entonces eso nos dice que el mínimo rango posible es 2. Sería el menor rango posible. ¿Okay? También nos preguntan por el mayor rango posible. Y la respuesta de esto sería N
si encontramos una matriz que sea invertible. Pues si existiera una invertible, su rango sería n, y por supuesto que sería el mayor posible. Entonces, la pregunta sería, ¿existirá una matriz que sea invertible? Existe A invertible. Eso sí, satisfaciendo las condiciones del problema. Y lo que tenemos para determinar si una matriz es invertible es el determinante. Entonces, las entradas de A son enteras. De A son enteras. Y esto nos va a decir que el determinante de A es un número entero. Como, bueno, calcular el determinante es algo complicado, pero para mostrar que es invertible basta mostrar que es diferente de cero. Entonces, algo que podemos hacer es encontrar un determinante impar. Lo que podemos hacer es, podemos tomar A tal que A sea congruente a una matriz con unos en la diagonal, ceros por debajo, y arriba no tiene alguna cosa, módulo 2. Digamos que esta es una matriz P. Entonces el asunto aquí está en que si A sub ij es congruente con B sub ij, módulo 2 para todo ij, entonces el determinante de A es congruente con el determinante de B, módulo 2. Eso se puede ver porque el determinante es una gran suma de productos. Entonces, módulo 2, sumas y productos son compatibles módulo 2. Y como es triangular superior, entonces, determinante de B es el producto de la diagonal. Y como todos son unos, esto sería 1. Entonces, en particular, bueno, esto implica que el determinante de A sería congruente con 1 módulo 2. En particular, no es 0. Bueno, y aquí dijimos que podemos tomar A de esta forma. ¿Cómo hacemos esto? Poniendo pares debajo de la diagonal. Entonces, bajo la diagonal, hay n por n menos 1 entre dos entradas. Y hay n cuadrado medios, eso sí, parte entera, números pares, desde 1 hasta n cuadrado. Entonces, este número es más pequeño. N cuadrado medios es más grande que n por n menos 1 entre 2. Bueno, eso podemos ver en general. Esto ocurre si solo si n es mayor que n menos 1. Solo si 1 es mayor que 0, que es claramente cierto. Entonces, en general, hay suficientes números pares para poner debajo de la diagonal. Entonces, considere A tomando pares bajo la diagonal e impares en la diagonal. Rellene la parte de arriba de cualquier forma y esto nos dice que A es invertible. Eso sí, rellenando siempre con números desde 1 hasta n cuadrado.
Bueno, aquí lo que tenemos es que lo que usamos fue esta fórmula, que usa un poco de aritmética modular. Una forma de deducir esa fórmula es usando la fórmula por permutaciones de determinante, que dice que esto es igual a la suma de todas las permutaciones, que tenemos el signo de la permutación, y tenemos un A sub 1 sigma 1, A sub 2 sigma 2, hasta un A sub n sigma n. Y si uno usa aritmética modular, puede decir que esto sería congruente como A sub 1 sigma 1 es congruente con B sub 1 sigma 1, A sub 2 sigma 2 es congruente con B sub 2 sigma 2, y A sub n sigma n es congruente con B sub n sigma. Tendríamos la congruencia, y ese es el determinante de B. Aunque sin usar la congruencia, de aquí podríamos deducir que este determinante, escogiendo la matriz como arriba, de aquí podemos decir que el determinante es impar, que sería de la siguiente forma. Básicamente, tenemos que A sub ij es par si es mayor que j. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, que si sigma i es mayor que i, entonces A sub i sigma i es par. Eso es lo que tenemos. Sigma i es un j que es mayor que i. Bueno, ¿cuántas permutaciones no tiene esta propiedad? Vean que si sigma i es menor o igual que i para todo i, entonces sigma i es igual a i para todo i, ¿verdad? Porque tendríamos que sigma 1 es menor o igual que 1, entonces sigma 1 es 1. Sigma 2 es menor o igual que 2, pero no puede ser 1, porque ya el 1 está tomado. Entonces sigma 2 es 2. Y en general, cuando llegamos a sigma k, ya los k menos 1 han sido tomados, y como sigma k es menor o igual que k, entonces tenemos que sigma k tiene que ser k. O sea, solo la identidad tiene esta propiedad. Quiere decir que si sigma no es la identidad, entonces el producto A sub 1 sigma 1, A sub 2 sigma 2, A sub n sigma n, tiene una entrada debajo de la diagonal, o sea que este va a ser par. Y si sigma es la identidad, entonces tenemos que A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub n sería A sub 1 sigma 1, A sub 2 sigma 2, A sub n sigma n, es el producto de impares, sería impar. Entonces, tendríamos que el determinante de A se vuelve un número impar, que es el producto de la diagonal, más la suma de las permutaciones, donde sigma no es la identidad del signo de sigma, por este producto. Pero lo que tenemos es que cada uno de estos es par. Entonces, este de aquí sería suma de pares. En general es par. O sea, el determinante de A es su impar más un montón de pares, es impar. Y esto dice es diferente de 0. Es diferente de 0. O sea, A es invertible. A tiene rango n. Entonces tenemos un ejemplo donde el rango es n,
tenemos que el mayor rango posible es 0.